tener el control de la situación, se convierte para muchos en la clave del manejo de todas las cosas en su vida. Y poder entonces tener ese control sería para usted la clave del éxito en cualquier terreno. Y eso conforme también a nuestra naturaleza, conforme a nuestra manera de pensar, influida, inclinada por el pecado. Esto también ocurre cuando el incrédulo se enfrenta a cualquier circunstancia. Muchos piensan que la manera de alcanzar el éxito, de alcanzar la solución a todos los problemas, es poder tener el control de la situación. ¿Será posible alcanzar el mejor bien para nuestra vida a través de nuestros recursos, de nuestra capacidad y de nuestra fuerza? Para alcanzar el mayor bien para el alma, por el contrario, debemos renunciar a toda capacidad humana, a toda autosuficiencia, aprender a confiar, aprender a descansar en Dios, el verdadero recurso, el que es todopoderoso, el que es mejor que nosotros mismos. Así que podemos insistir y remarcar en que Dios es nuestro único recurso eficaz, suficiente para enfrentar la vida y también para enfrentar la muerte. ¿O piensa usted en otro recurso? ¿Se siente usted capaz en su propia fuerza de enfrentar la vida y también enfrentar la muerte y salir airoso y victorioso? El orgullo es el pecado que arruinó la raza humana. Es el que nos impide confiar en alguien que no sea nosotros mismos. Y hoy aprenderemos que Dios, por su gracia, estará siempre ayudando a su pueblo y a la vez luchando en su contra. Sí, me escuchó bien. Vuelvo a decirlo. Aprenderemos que Dios, por su gracia, estará siempre ayudando a su pueblo y a la vez luchando en su contra, hasta quebrantar completamente su autosuficiencia para que pueda entrar a la tierra de la promesa. Hermano amigo, nuestro encabezado para la meditación de este capítulo 32 del Génesis será Dios nuestro aliado y adversario. Dios nuestro aliado y adversario. Lo desarrollaremos bajo 3 enunciados que describen la manera como Dios obra con su pueblo para introducirlo en su reino. El primero, Dios nos alienta. El segundo, Dios nos escucha. El tercero, Dios nos incapacita. Dios nos alienta, Dios nos escucha, Dios nos incapacita, hasta que entremos en la gloria. Nos ayuda, nos escucha y nos incapacita hasta entrar en la gloria. Veamos lo primero, Dios nos alienta hasta entrar en la tierra prometida. Los primeros 5 versículos tratan de este asunto.
Pero déjeme recordarle que en la pasada oportunidad veíamos cómo Jacob comprobó que Dios lo llevaría a través del camino siempre con su cuidado, con su preservación, con su compañía. Que Dios lo libraría de sus enemigos, aún del peor enemigo, y no permitiría que le hicieran daño. Entraría sano y salvo a la tierra prometida. Después de este episodio, Jacob sigue su camino. Recuerde que sale de donde trabajó 20 años y va camino nuevamente a la casa de su padre. De regreso, de donde nunca debió haber salido. Déjeme insistir en eso, porque Adán y Eva tampoco nunca debieron haber salido de casa, del jardín. Pero el pecado los convirtió en exiliados. Y ahora Jacob, insisto, vuelve tras sus pasos y ya se encuentra a pocas millas de donde salió huyendo. Se encuentra listo para cruzar un río de mediano caudal. El río Jaboc. Ya cruzando el río Jaboc se vería el valle del Jordán, la tierra prometida. Y Dios lo ha cuidado, lo ha guardado, lo ha conducido con bien todo el tiempo hasta llegar a este lugar. Jacob pasó por tierras inhóspitas, peligrosas, con sus siervos, con sus animales, con su familia, sus hijos y sus madres. Se encontraba sano y salvo en las fronteras de Canaán. Dios le había prometido que lo acompañaría, que lo guardaría, y así sucedió. Sin embargo, nuevamente el temor asaltará el corazón de Jacob y su fe peligra en naufragar nuevamente. ¿Y qué causará ese desastre? ¿Por qué naufragar en la fe cuando ya va tan adelantado en su camino? Bueno, por el temor, por el miedo, porque se ve angustiado, se ve preso del miedo que sus enemigos o puntualmente su hermano lo vaya a destruir. Ese hermano que dejó herido, que dejó airado. Así que lo primero a considerar aquí es, no debemos temer por nuestro pasado. Al acercarse de nuevo a su tierra, a su casa, Jacob le acusa una mala conciencia. Sentía que sus pecados pasados le alcanzarían nuevamente. 20 años atrás había engañado a su hermano. 20 años atrás lo había suplantado. 20 años atrás le había arrebatado, robado la primogenitura. 20 años atrás su hermano le había dicho: están cerca los días en que mi padre muera. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Y ahora que está ya cerca, se acuerda de sus pecados pasados. Hay una tensión en el aire. Hay que enfrentar el pecado y las consecuencias del pasado. Pero hay una gran diferencia entre Jacob, que está por entrar y pasar la frontera y entrar a la tierra prometida, y el Jacob que salió hacía un buen tiempo. Hay una gran diferencia entre el Jacob que engaña, suplanta y arrebata,
y el Jacob de ahora. Mire conmigo, por favor, capítulo 32, versículo 1 y versículo 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. ¿Cuál es la diferencia entre el Jacob que salió hace un buen tiempo y el que ahora está entrando? Bueno, la gran diferencia es que cuando Jacob salió sin Dios. ¿Recuerdan? Sí, muy pronto Dios lo alcanzó y lo encontró en el camino, pero él salió sin Dios. Ahora vuelve con el favor de Dios. Incluso cuando tenemos que lidiar con las consecuencias del pecado que hicimos en el pasado, el daño que causamos, debemos saber también que si hemos creído en Cristo, ahora Dios está con nosotros para sortear esa situación. Las consecuencias de nuestros pecados pasados no se van a desaparecer, pero Dios nos dará gracia, fuerza, poder para lidiar con ellas y salir airosos. Los efectos de nuestro pecado pasado tendremos que enfrentarlo, pero si Dios está con nosotros, lucharemos, sortearemos la situación de manera distinta. Por eso Dios le da esta visión a Jacob antes de entrar. Le muestra ángeles. Y parece que no son uno, ni dos, ni tres, porque Jacob dice, llamaré este lugar dos campamentos. Eran legiones de ángeles. Era un gran número. Hermano, amigo, Dios está con su pueblo, con el pueblo que ha creído en Él, que confía en Él. Dios va con su pueblo siempre y lo ayudará. Enviará ángeles si es necesario. Vaya a su Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. El tema central de nuestro texto no es la angelología, pero permítame la digresión para que podamos advertir algo sobre los ángeles. Capítulo 1 de los Hebreos, versículo 13 y 14. ¿Lo tiene? Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El autor está comparando a Cristo con los ángeles, que Cristo es superior a los ángeles, pero el punto es que menciona a los ángeles, diciendo que a los ángeles no les dijo lo que sí le dijo al Hijo, pero ahora dice el verso 14, ¿no son esos ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Enviará ángeles si es necesario para ayudarnos a lidiar con las consecuencias malas de nuestro pecado. Dios le prometió a Jacob que estaría con él siempre en el camino. Y ahora que ya está a punto de entrar y de pasar la frontera y entrar a Canaán, le muestra ángeles. Y Hebreos dice que los ángeles son ministros
al servicio de los escogidos de Dios. Y el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El punto es que Jacob debe confiar. Por eso hay esa visión. Dios quiere alentar a Jacob. Dios le alienta con esa visión. Jacob debe saber que ahí está Dios con él para que enfrente esas consecuencias de sus pecados pasados y lo haga de manera distinta, diferente. Que ya no actúe con su hermano como lo hizo antes, cuando Dios no estaba con él. Ahora él va con Dios. Dios le guiará. Dios le ayudará, le iluminará para que busque la manera de lidiar con su hermano y salga adelante. Podrá encontrar Jacob la ayuda divina necesaria. Dios en su palabra le da una revelación clara, segura, de que Él está a su lado. Si lo nota ahí en el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo a Jacob cuando los vio, él vio, no fue un sueño. Note el punto. Él vio la legión. Dios le reveló de manera clara que Él estaba con él, que ahí estaban los recursos divinos para ayudarle. Así Dios le dio aliento a Jacob. Ahora, hermano, amigo, ¿qué es para usted la palabra de Dios? ¿Es el libro de la revelación especial de Dios? ¿O es un libro común y corriente? Bueno, si hablo a la iglesia que está aquí reunida, sé que dirá: sí, la Biblia es la revelación especial de Dios. Porque hay dos revelaciones, hay dos libros que revelan a Dios: el libro de la naturaleza, de la creación, y el libro de la revelación especial, que es la Escritura. ¿Qué es para usted la revelación especial de Dios? ¿Es lo que le da aliento? ¿Es lo que anima su alma para enfrentar aún las consecuencias de sus pecados pasados? ¿Puede ver a Dios en la Escritura diciéndole que Él está con usted siempre? ¿Que Él le acompaña? ¿Que Él le proveerá los recursos para lidiar con estas situaciones? No será a través de un sueño, hermano, amigo. No será mediante un éxtasis extraordinario y usted empieza a sentir calor en el cuerpo y que se va a desmayar, o que llega un hermano y le dice: el Señor me mostró que tú, fulanito, vas a hacer esto o lo otro. No, eso es mentira. Aquí está una palabra segura, la palabra profética más segura. Es una visión clara. ¿Necesita algo más para animarlo? Ahí Dios se revela, para que usted sepa que Dios va con usted en el camino. Lo llevará a salvo hasta las fronteras de su reino, porque Él le ha prometido en su palabra que Él estará con usted en Cristo. Porque Cristo es nuestro Emmanuel, recuerda. Y Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Él y sus recursos son suficientes para enfrentar las consecuencias de nuestros pecados pasados antes de entrar al reino. Porque antes de entrar al reino se abrirán los libros y allí están escritos sus pecados pasados. Todos.
¿Cómo va a enfrentar usted eso? Pero si usted es creyente, por la Escritura, tiene confianza que ahí estará Dios y su ángel, la visión del ángel de Dios, Cristo, en quien creemos y hemos visto por la fe en la Escritura. Él será nuestra seguridad y confianza en ese gran, temible y solemne día. La lista de todos sus pecados pasados estará ahí. Y hay que enfrentar las consecuencias. Y solo el ángel de Dios, el ángel de Jehová, Cristo, es nuestra confianza para enfrentar ese día y saber que seremos librados de la consecuencia de esos pecados pasados. Y lo segundo aquí a remarcar es que no debemos temer la ira del hombre. Así como no debemos temer a los pecados pasados si estamos con Dios, no debemos temer la ira del hombre. Debemos confiar. Pero si esto se desvanece, la confianza en su alma se desvanece, pronto vendrá el temor del hombre. Y después que viene el temor del hombre y se apropia de usted, usted lo que tendrá a mano será sus propios recursos, sus propias fuerzas, su propia capacidad. Muy pronto Jacob olvidó la visión de Dios. Esas miriadas y multitudes, legiones de ángeles, se esfumará de su corazón. Y Jacob volverá a sus propios recursos, razonamientos y estrategias. Versículo 3 al 5. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor. ¿Para qué? Para hallar gracia ante tus ojos. Qué triste ver a Jacob ahora sí, ¿no le parece? Angustiado, queriendo hallar gracia delante del rostro de un impío. Hallar gracia delante de alguien que la Escritura dice que es un profano. ¿Sí recuerda? Y le envía un mensaje: yo soy tu siervo, mi Señor. Qué triste. Y eso que ha visto una miriada de ángeles alrededor suyo. Recuerde, usted cuenta con la revelación de Dios, de su palabra, que le alienta para no temer al mundo, al impío, al incrédulo, que busca de diferentes formas amedrantarle, para que usted le tema. ¿Cierto que le tememos a los hombres? Y mucho. Y nos esforzamos y trabajamos para hallar gracia delante de sus ojos. No temamos al hombre que solo puede matar el cuerpo. Temamos al que dice el Señor Jesús, a aquel que puede destruir el alma en el infierno y arruinarla para siempre.
Jacob aprendería muy pronto esa lección, que debía temer más ver el rostro de Dios y hallar gracia en el rostro de Dios que ver gracia en el rostro de un incrédulo. Jacob aprendería que debía temer más a Dios y hallar gracia delante de Él. Debía no temer y alentarse en la ayuda divina, porque además contaba con otro recurso, contaba con un medio de gracia, contaba con la oración. Y eso nos lleva al segundo punto: Dios nos escucha hasta entrar en la tierra prometida. Los versículos 6 hasta el 12 consideran este aspecto. Un medio de gracia, un recurso con el que contamos siempre hasta que entremos en la tierra prometida. Está Dios con nosotros acompañándonos, sus miriadas de ángeles, y aparte usted y yo podemos llevar su causa a su trono de gracia, orando. Así que en primer lugar, debemos acudir a Dios y no a nuestros recursos. Versículos 6 al 8. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y entonces Jacob, no le temblaron los pantalones porque en esa época no se usaban. Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Jacob mostró nuevamente que su fe naufragaba, hacía agua. Regresaron sus criados, sus mensajeros, y le dijeron: bueno, sí, ya le llevamos su mensaje, ya le dijimos que usted era su siervo y que él era su señor y que usted ya no necesitaba de propiedades, ni le venía a quitar nada, porque usted tenía muchos bienes, traía mucho ganado, muchos siervos, etcétera, etcétera. Pero vea, ¿sabe qué? Jacob, él dijo, ¿sabe qué dijo? Nada. Él viene para acá con 400 hombres. Y Jacob naufragó en miedo. Y rápidamente tomó otra vez el asunto en sus manos. Volvió a lo mismo, sus estrategias. Y entonces era de noche, y no importó que fuera de noche, rápido, vamos a dividir todo esto que está aquí, toda la gente en dos grupos, y uno va para allí y otro va para allá, y de alguna manera salvamos algo. Actuó impulsivamente en su fuerza, en sus recursos, decidió y no consultó a Dios antes. Oró, pero después. ¿Sí nota? Y aquí aprendemos, dijimos que debemos acudir a Dios y no a nuestros recursos. Primero a Dios.
porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, su oído también está inclinado a nosotros. Qué recurso tan increíble desperdiciamos nosotros los creyentes, ¿cierto que sí? Y pasa algo, y ahí mismo, no, venga, no, yo sé cómo hacer eso, venga, hagamos, cojamos, quitemos. Y sacamos a Dios de la ecuación. Debemos acudir a Dios antes que a nuestros recursos. La idea no es ir a Dios para que avale nuestros recursos, nuestras estrategias que pusimos en acción. Eso es como orar por la confianza que tenemos en lo que nosotros hacemos. ¿Sí ve el punto? Yo hago y después oro. Algo así como que yo tomo la decisión y después le digo a Dios, vea, ayúdeme con la decisión que yo tomé porque es la que es buena. Eso es lo que hay que hacer. Oremos antes y después actuemos. Lo que nos lleva a que también debemos saber cómo orar. Sería lo segundo aquí. Esta oración es una oración que vale la pena considerar. Versículo 9 al 12. Es una oración que no es emocional. Es una invocación a Dios racional. No es conforme a las fantasías del corazón humano, que Dios cumplirá nuestro capricho. No, es una oración que está fundamentada en la voluntad de Dios, en sus promesas, en sus pactos que Él ha revelado en las Escrituras, no en mis imaginaciones y mis fantasías y mis caprichos. Mire el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. ¿Qué está diciendo? Tú eres el Dios del pacto. Tú eres el Dios que dio promesa a Abraham, que dio la promesa a Isaac y que ahora me la dio a mí. Y porque me la dio a mí, yo vuelvo otra vez a esta tierra, dice el versículo, porque tú me dijiste, vuélvete a esta tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Es una oración donde invocamos al Dios de las Escrituras con base a sus pactos, a sus promesas, pero también invocamos a Dios con una convicción de nuestra indignidad. Versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Soy insignificante. Solamente por tu gracia tú has sido bueno conmigo. Note como dice, soy menor a todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Mire qué reconocimiento de indignidad y de la gracia de Dios. Dice, tú no me has pagado como yo merezco, yo soy indigno, pero tus misericordias han sido grandes. Mire que yo salí solo con un bastón. Cuando me fui a acostar no tenía sino una piedra para apoyar mi cabeza, y ahora mire, tengo siervos, siervas, multitudes de ganado. Es porque yo soy malo, pero tú eres bueno y no me pagas conforme a mi pecado. Eso es una oración penitente. Y también es una oración donde se abre el corazón con franqueza y verdad. Versículo 11, se pide, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Y sin rodeos
Abre su corazón Jacob y le dice: porque tengo miedo. Señor, ayúdame. Estoy que tiemblo de susto. Mi hermano viene y seguramente me ataque, y si me ataca, ¿cómo me libraré con 400 guerreros que trae? Estoy asustado, Señor, ayúdeme. Esa es una oración franca, sin rodeos. Creo que al pensar en nuestras propias oraciones podemos obtener de esta ayuda para corregir la nuestra. ¿No le parece? Cuando surgen dificultades en la vida, ¿cómo se dirige usted a Dios? ¿Reconoce a Dios y sus pactos como aquí lo vemos? ¿Reconoce su indignidad, su miseria, y que solo por gracia que usted es lo que es? Abre su corazón con franqueza ante Dios. Hay que orar primero y hay que saber cómo orar a Dios. Y movámonos al último punto. Tercero, Dios nos incapacita hasta entrar en la tierra prometida. Esta es una porción larga que va desde el verso 13 hasta el último, hasta el 32 de este capítulo. Y esto incluye uno de los pasajes más difíciles y desconcertantes de la Biblia. No son pocas las dificultades que se topa el intérprete para aplicar el pasaje, pero aún así podemos esta mañana, con la ayuda del Señor, buscar lo que Él quiere darnos para beneficio de nuestras almas. Y lo primero aquí es que temamos más a nosotros mismos que al incrédulo. Temamos más a nosotros mismos que al incrédulo. Versículo 13 al 21. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis, y diréis también: note, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Aquí está usted, estoy yo, representados en Jacob. Hemos visto la revelación de Dios. Hemos confiado en Dios. Hemos orado a Dios. Hemos invocado su nombre.
Y después de haber dicho amén, volvemos a intentar con nuestras fuerzas hacer que las cosas salgan bien. Qué triste, ¿no? Pero así estamos. Somos, como diría algún teólogo, un producto no terminado. Nos falta todavía pulirnos. Jacob se levanta después de estar de rodillas y vuelve a lo mismo. Vuelve a intentar que todo suceda, intenta manipular la situación, solucionar todo con sus propias fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque sigue paniqueado. Está lleno de temor. Uno de los argumentos para esta afirmación, es decir, en cuanto a que está equivocado Jacob al volver otra vez a tomar esta decisión, a mostrar que quiere tomar el asunto en sus manos, es que Jacob sigue con una fijación que debe corregir o por lo menos equilibrar. Se trata de que toda su atención está puesta en su hermano. Está puesta en Esaú. Está puesta en la ira que pueda tener él. El texto se esfuerza en enfatizar esto. No podemos pasar por alto los detalles. Él está interesado en hallar gracia en el rostro de su hermano Esaú. La palabra rostro en el original se usa más de 5 veces en este verso 20 y 21 al final de este pasaje que leímos. Y eso nos ayuda a ver cuál es el énfasis. Jacob teme más a Esaú todavía que a Dios. No es el rostro de Dios lo que anhela ver sonriente para él. Lo que anhela ver Jacob es el rostro de un incrédulo sonriente hacia él. Jacob se parece tanto a usted y a mí, por supuesto. La naturaleza caída es la misma en el tiempo de Jacob y hoy la que está en nosotros. Jacob está trabajando mucho, está ocupado ¿en qué? En apaciguar, en aplacar la ira de su hermano incrédulo y profano. Le ofrece un regalo ostentosísimo, 580 animales. ¿Sí los contó? 580 animales. ¿Saben lo que es 580 animales? Eso es el presente digno de un rey, de un príncipe en aquella época. Un regalo, además un trato suave, respetuoso. Jacob está seguro que puede aplacar la ira de su hermano con sus recursos. Y la pregunta sería, ¿y usted cómo piensa aplacar la ira de Dios por su pecado? ¿Con regalos? ¿Con buenas obras? ¿Es que yo soy buen padre? ¿O usted aún está patinando en dos pensamientos? Es que yo soy buen cristiano y soy miembro de la Iglesia Bautista Gracia Soberana. ¿Eso es su confianza para aplacar la ira de Dios? Yo estoy en la iglesia, soy miembro, soy esto, hago esto, estoy activo. No. ¿Qué va a dar usted?
Dios no es como el hombre. Jacob pretendía aplacar la ira de un hombre, pero nosotros, ¿cómo aplacaremos la ira de Dios? Por nuestros pecados. ¿Cómo poder propiciarla? El apóstol Pedro dice, no con oro o plata, sino con sangre preciosa, la de un cordero sin mancha y sin contaminación. No se necesitan 580 animales, solo un cordero sin pecado, que murió en lugar nuestro, que dio satisfacción. Él aplacó la ira del Padre, el único sin defecto. Amigo, joven, eso es lo único que aplacará la ira justa de Dios sobre su alma. Arrepiéntase y crea. Solo Cristo, el Cordero de Dios, Él solamente aplacará la justa ira de Dios sobre su alma, la cual, si no es quitada, su alma terminará arruinada en el infierno. Y les decía aquí en este punto que debemos temer más a nosotros mismos, ¿recuerda? Que al incrédulo. Temamos más a nosotros mismos y nuestro corazón engañoso, orgulloso, autosuficiente, que todavía cree que puede con sus propios recursos aplacar las consecuencias de nuestros pecados, cuando solo Dios nos provee el único recurso suficiente, su Hijo Jesucristo, para que nuestra alma no reciba la justa ira y condenación por el pecado. Por eso Jacob, como su corazón y el mío, deben ser tratados a fondo hasta ser quebrantado totalmente nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Por eso, lo segundo aquí a considerar es: Dios nos busca para fracturar nuestro orgullo. Versículo 22 al 25. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios lo busca a usted cada día. Sí, así como buscó a Jacob esa noche. En ese camino a la tierra prometida, en nuestro camino, en nuestro tránsito en este mundo, Dios nos busca y nos encuentra para luchar contra nosotros, contra nuestro orgullo, contra nuestra autosuficiencia. Lo que acabo de leer es un encuentro extraño pero glorioso. El encuentro de Jacob con un adversario misterioso, un personaje enigmático. Dice que esa noche siguió cavilando Jacob, ¿no? Dice, y se levantó aquella noche, me imagino, el hombre no pudo dormir, por ahí 3 de la mañana, nada que dormía, y dijo, no, hagamos algo, no, esto
hay que hacer algo más. Ya había dividido todo en 2 campamentos, pero todavía tenía a sus hijos con sus madres allí y dice, no, hagamos algo, avancemos un poquito, que ellas avancen, que pasen el río, no sea que cuando estemos en estas de pasar este río preciso, llega ese batallón de mi hermano y ahí sí no tenemos nada que hacer. Entonces al menos adelantemos algo, mandémoslos a ellos. Y dice que cruzaron ellos y él se quedó al otro lado y quedó solo, como cuando salió por primera vez, solo allá. Y de repente sintió la mano fría de un varón que lo tomó. Note ahí en el versículo 24, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. ¿Se imagina el susto de Jacob? Dijo, ahora sí, me mandó un sicario mi hermano para matarme. Claro, ¿por qué no iba a mandar un hombre a matarlo? Y empieza la lucha con este adversario misterioso, un personaje enigmático. Dice que era un varón, luchó con él un varón. ¿Y qué es un varón? Bueno, un hombre. Sí, es importante, detengámonos ahí. Sí, es importante, un hombre. ¿Y por qué es importante? Déjeme insistir, porque hay que identificar claramente que esto no es una visión, que esto no es un sueño, que esto es algo real. Era un hombre real, era un varón de carne y hueso que lo asió, lo tomó y empezó a luchar con él. Era un hombre, pero también era un Dios. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi que a Dios cara a cara. Jacob se encuentra con un verdadero hombre y un verdadero Dios. Jacob se encuentra con el Dios encarnado. Por eso era más poderoso que él. Versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó un toquecito en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Era Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios, Jesucristo. Jesucristo con Jacob. Qué gran misterio, ¿no le parece? Viene a luchar con Jacob. Y claro, él es verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre quizás Jacob le dé batalla, pero como Dios, Jacob no tiene nada que hacer. Versículo 31, última parte. Y cojeaba de su cadera. Quedó lisiado con un toquecito. Así va. Descoyuntó su muslo. Es una lucha desigual, hermano, amigo. Grábesele eso. Su amado adversario es más fuerte que usted. Sí, Cristo. La lucha será desigual siempre. Habrá un mismo ganador siempre y un mismo perdedor, usted. Si usted insiste en seguir sus propios recursos, si usted aún tarda en confiar en las promesas de Dios, en que Él está a su lado, si usted sigue tomando el control, si usted sigue adelantándose antes de orar,
Cristo lo va a alcanzar, va a luchar con usted y lo va a descoyuntar. No importa que sea su familia la que se descoyunte, su ser más querido, su trabajo, su empresa, sus finanzas. Pero Dios lo va a dejar incapacitado para que usted aprenda y sepa que el único recurso que le queda es clamar a que el Señor lo bendiga. Es lo único. Pero siga así, haciéndose el loco. Que la cosa no es con usted. Sí, siga así. Hay una lucha. ¿Sabe usted de esa lucha? Yo sé que sí sabe. Yo sé que usted sabe de esa lucha. Porque usted ya ha estado descoyuntado muchas veces. Y Dios lo ha llevado al borde. Hasta que usted lo único que le queda es mirar a Dios y confiar en Él. ¿O no? Y que Él haga lo que quiera. Porque usted está incapacitado. No puede hacer nada. Todo se ha salido de su control. El que insiste en sus propios recursos y su capacidad terminará descoyuntado por su poderoso y amado adversario. Recuerde, un pequeño y leve toque de su poder nos dejará inválidos, sin recursos y dependientes. Él es el Todopoderoso, que tiene nuestra vida en su mano y quien determina nuestro futuro eterno. No se crea tan fuerte. ¿Sabe una cosa? Jacob era un hombre fuerte. Era un hombre que a avanzada edad quitó una piedra enorme de un pozo, ¿recuerda? Y todo eso. Era el hombre velludo, de pelo en pecho. Pero eso no le valió. ¿Se cree usted más que Jacob? A cualquier momento, nuestro médico nos da una mala noticia. El jefe se cansa de nosotros y nos pasa la carta. El conflicto en la familia se vuelve insoportable. Un toquecito y estaremos totalmente fuera de control de esas cosas. Porque nuestro amado adversario quiere llevarnos a que solo confiemos, dependamos de Él y no en nuestros recursos. Nadie que haya tenido un verdadero encuentro con este varón divino sigue siendo el mismo. Estará en una lucha constante y siempre saldrá herido. Siempre. Hasta que su orgullo se quebrante y solo dependamos de la bendición de Dios. ¿Recuerda a Pablo? Él tenía un aguijón. ¿Quién se lo puso? Dios llegó y ¡tin! Un toquecito. ¿Y cómo quedó Pablo? Con un aguijón. Y dice que él oró para que lo librara. Y dice, 2 Corintios 12, dice, y él me ha dicho, dijo Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Nuestro amado adversario no dejará de luchar con nosotros hasta que solo nos quede un camino: asirnos de Él, porque Él es el que nos puede dar la bendición que necesitamos. Y eso es lo último aquí para terminar. Lo tercero, hasta no asirnos del Señor, no seremos bendecidos. Versículo 26 al 30. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Claro, luchó con el verdadero Dios y el verdadero hombre. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Estar agarrados del Señor siempre hasta que nos bendiga. Hermano, porque sin su bendición nada podemos hacer. No podremos vencer a nuestros enemigos y entrar en la tierra prometida. Jacob quedó descoyuntado, vencido, sin fuerza, sin capacidad ninguna. Solo le queda aferrarse a Cristo. Y lo toma, lo agarra. Bueno, Jacob era especialista en agarrar, ¿no? Recuerda, ese era su nombre. Pero ahora se agarra de Cristo, porque separado de Él nada podría hacer para seguir adelante y entrar en la tierra de Canaán. Solo con la bendición divina logrará continuar y entrar en Canaán. Porque ahora Jacob, ¿cómo está? Está cojo, lisiado. ¿Sabe qué significa eso? Que ya no podrá correr si viene Esaú con sus tropas, ni pelear con él, porque está descoyuntado. Ahora sí quedó que no le sirve ninguna de sus estrategias. Solo la bendición de Dios le ayudará. Y ahora es lo único en lo que confía. Note, es otro Jacob. Es otro Jacob, por eso le cambia el Señor el nombre. Y los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y se nos da un nuevo nombre. Y dice nuestro querido apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El que se ha encontrado con Cristo ya no es el mismo. Es una nueva criatura. Es un hijo de Dios. Ahora es como un niño. Confías en que su Padre es el que le guardará, es el que le guiará, es el que le sostendrá, Él le enseñará, Él le iluminará, Él le conducirá, ese Padre le proveerá, ese Padre es todo para Él. Por eso el Señor dijo que necesitamos ser como niños
para entrar al reino de Dios. Así quedó Jacob y así pudo seguir adelante y entrar. Es un nuevo Jacob el que avanza al encuentro. ¿Al encuentro con quién avanza? Al encuentro con Esaú. Así debe entrar el pueblo de Dios, al encuentro con sus miedos y temores. Porque ahora somos llamados hijos de Dios. Jacob dejó de ser Jacob, ahora es Israel. Confiar en el Dios que lucha, hermanos, a nuestro lado como nuestro aliado, y el Dios también que lucha como nuestro amado adversario para conformarnos más y más a su imagen. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre, Señor nuestro, a ti la gloria siempre, la honra. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos enriquece. Señor y Dios, quieras tú que aprendamos esta lección, que nuestro corazón aprenda a confiar, aprenda a depender más de ti, te lo rogamos. Que nuestra fe y confianza nos lleve a la obediencia perfecta a tu voluntad. Que nuestros temores, Señor, se disipen y que podamos de esa manera seguir avanzando en este camino que conduce y que nos llevará a tu reino. Ayúdanos, oh Dios. Ayuda al joven que está con nosotros, al Señor, la señora que está aquí hoy, que no ha dado un paso de fe y arrepentimiento, que aún cree que es posible tomar en su mano todas las cosas de esta vida y también cree que podrá tomar en su mano la muerte y manejar todo para bien de su alma. Ayúdale a entender, muéstrale a Cristo. Señor, revélale la gloria de tu gracia en la faz de Jesucristo. Porque hemos aprendido que separados de ti nada podemos hacer. Señor, bendícenos en esta hora, te lo rogamos. Ten misericordia. En el precioso nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.